Una madre joven y su hijo quedaron atrapados en el olvido, acosados por un hombre que regresaba solo para sembrar miedo. Él no cruzaba la puerta, pero su sombra bastaba para paralizarlo todo. Y nadie, ni la ley, parecía dispuesto a intervenir. Pero entonces apareció Jake Harper, un carpintero con pasado militar y un corazón que no sabía rendirse. Y solo escuchen cómo este hombre cambió su destino. Y por qué, al final, fue la justicia la que habló más fuerte. El sol comenzaba a caer sobre las colinas polvorientas del sur de Oklahoma, cuando Jake Harper, un carpintero de 40 años con manos endurecidas por años de trabajo y una mirada de quien ha visto demasiado, estacionó su vieja camioneta frente al deteriorado parque de casas móviles. Su chasis crujió al detenerse y el motor soltó un último suspiro de calor. Jake se bajó, estirando la espalda, y abrió la parte trasera para sacar su caja de herramientas. Había prometido a la señora Ellison, una anciana con problemas de movilidad, que vendría a reparar el deteriorado acceso de madera a su entrada. Para él, ese tipo de trabajos comunitarios se habían vuelto casi terapéuticos. El silencio del aserrín, el olor a madera recién cortada, el orden claro en medio del caos de la vida. Pero antes de que pudiera siquiera cerrar el portón, un niño descalzo apareció corriendo entre los remolques, con el cabello despeinado y los pantalones demasiado cortos para sus piernas flacas. Tenía los ojos grandes y oscuros, rodeados por sombras de cansancio que ningún niño de su edad debería tener. Se detuvo de golpe frente a Jake, respirando agitadamente. «Señor, por favor, ¿puede casarse con mi mamá? Estamos muy solos». Jake parpadeó, confundido por la súplica. Bajó lentamente sobre una rodilla para estar a la altura del niño. No había en su voz una pizca de broma, ni ingenuidad. Solo un deseo desesperado, nacido del abandono. «¿Dónde está tu mamá, chico?» «Está llorando. Siempre llora. Desde que papá se fue, y no tenemos a nadie». Jake tragó saliva. El niño se llamaba Lucas. Tenía 7 años, aunque parecía de 5 por lo delgado que era. Su camiseta tenía un pequeño agujero en el hombro, y sus pies estaban cubiertos de tierra. Sin esperar más palabras, Lucas tomó a Jake de la mano y lo guió por un pequeño sendero entre los remolques hasta una de las estructuras más desvencijadas del lugar. La puerta, con pintura descascarada, colgaba apenas por una bisagra. Jake entró con precaución, y lo primero que sintió fue el aire espeso de humedad y resignación. En la sala, mal iluminada por una bombilla colgante, estaba sentada una mujer joven con el rostro oculto entre las manos. Tenía el cabello recogido de cualquier manera y vestía una camiseta manchada. Su cuerpo temblaba levemente, como si no supiera si debía levantarse o hundirse más en ese sofá viejo. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban enrojecidos, pero no sorprendidos, como si estuviera acostumbrada a que desconocidos vieran su dolor. Ella era Maggie. «¿Se encuentra bien, señora?», dijo Jake con suavidad. Ella se obligó a sonreír, rápidamente limpiándose las lágrimas con la manga. Asintió débilmente. «Usted es el carpintero, ¿verdad? Nos dijeron que podría ayudar a la señora Ellison con su rampa». Pero Jake ya no escuchaba esas palabras. Su mirada recorría la habitación. Sobre la mesa, facturas arrugadas, sobres abiertos sin respuesta, cuentas que ya nadie esperaba pagar. En el suelo, envases vacíos de comida instantánea. El refrigerador emitía un zumbido débil, y al abrirse revelaba solo una jarra con agua y un frasco de mostaza. Jake bajó la vista y notó el interruptor roto, el marco de la puerta interior astillado. En una de las paredes, una marca irregular como si un puño hubiera golpeado con rabia. Y luego miró a Lucas, que lo observaba con una mezcla de esperanza y desconfianza, como si supiera que cada vez que alguien prometía ayuda, era solo momentáneo. El pecho de Jake se tensó. No era la pobreza lo que lo sacudía. Había conocido la escasez. Era la invisibilidad. El sentimiento de que nadie en el mundo miraba a esta mujer ni a su hijo.
que eran un archivo más, una estadística olvidada. Y ese niño había pedido un esposo para su madre no por ingenuidad, sino porque entendía, a su manera, que sin un adulto que los protegiera, estaban condenados a desaparecer en el ruido de un mundo que no los veía. Jake enderezó lentamente su espalda, tragando su enojo como una pastilla amarga. «No se preocupe por la rampa. Hoy tengo algo más importante que hacer aquí», dijo en voz baja. Lucas no soltaba su mano, y en los ojos de Maggie, por primera vez, algo parecido a un atisbo de alivio apareció. Jake sabía que no podía resolverlo todo esa noche, pero también sabía algo más. Nadie, y menos un niño, debería tener que pedir a un desconocido que se case con su madre para no sentirse tan solo. Maggie hablaba a ratos, con pausas largas, como si cada recuerdo pesara. Jake la escuchaba en silencio, sentado cerca mientras Lucas dormía, abrazado a su manta, en el rincón del remolque. Su esposo los había abandonado 2 años atrás, sin nota, sin explicación. Simplemente desapareció. Pero un día volvió, no para reconciliarse, sino para llevarse el televisor. Y antes de irse, rompió el espejo del baño de un puñetazo. Desde entonces, Maggie lloraba sin control. En la cafetería donde trabajaba, le dijeron que ya no la necesitaban. Sus lágrimas, decían, incomodaban a los clientes. Buscó ayuda. Un trabajador social vino una vez, tomó notas y dijo con voz neutral: «No hay signos físicos de violencia. Técnicamente estás a salvo». Y nunca volvió. «Él no me toca ahora», susurró Maggie una noche. «Pero viene, se para afuera, habla desde la oscuridad. Dice que quiere ver a su hijo. Pero yo tengo miedo». «¿Llamaste a la policía?» «Dicen que es un asunto familiar, que no pueden hacer nada mientras él no entre». Jake apretó los labios. Al día siguiente los llevó al supermercado. Llenó el carrito con alimentos. Compró a Lucas zapatos nuevos. Maggie intentó negarse, pero él insistió sin una palabra de más. Era lo correcto. Desde entonces, cada noche después del trabajo, Jake pasaba por su casa. A veces solo se sentaba en el porche, en silencio, observando, protegiendo. Pero una noche, ya tarde, recibió un mensaje de voz. La voz de Maggie temblaba. «Jake, él vino». Intentó abrir la puerta. «Me encerré con Lucas en el baño. No grité, solo esperé. Gracias por estar cerca. Ya no sé qué hacer». Jake escuchó el mensaje varias veces. Sintió en el pecho un nudo de impotencia. Imaginó la escena. Una madre abrazando a su hijo tras una puerta débil, esperando que el sonido afuera no sea cristal, sino que pase. La policía no llegó, como siempre. Ese silencio del otro lado de la línea no era tranquilidad, era miedo contenido, era la vida en pausa. Y Jake entendió. Ya no podía limitarse a observar. Porque no todos los monstruos entran. Algunos se quedan afuera, sabiendo que nadie los detendrá. Esa noche, Jake regresó al remolque acompañado de Thomas McLean, un exmarín convertido en abogado. Había dedicado su vida a defender a mujeres atrapadas en sistemas indiferentes. Al ver a Maggie, Thomas fue directo. «Mañana presentaremos la solicitud de protección. Vamos a encontrar cómo defenderlos». Maggie dudaba, su voz temblaba. Él dijo: «Si hago algo, se llevará a Lucas». Jake la miró con calma. «Soy veterano, Maggie. Conozco el miedo, y sé cómo enfrentarlo. No estás sola». Desde entonces, todo cambió. Jake los llevó a su casa en las afueras, reforzó la seguridad y convirtió el jardín en un pequeño refugio. Enseñó a Lucas a usar una caña de pescar. El niño volvió a reír. Maggie, por fin, durmió tranquila. Pero una semana después, el pasado reapareció. Maggie lo vio junto a la reja, su exmarido, con una barra en la mano. Ella respiró hondo y llamó a la policía. Esta vez sí acudieron. Al revisar sus antecedentes, encontraron más denuncias. Lo arrestaron. Maggie lloró, pero ya no de miedo, sino de alivio.
2 meses después, en la corte, Maggie sostenía la mano de Jake. No eran pareja, pero ella sabía que él no se iría. Era su apoyo. Tiempo después, volvieron al viejo remolque. Jake lo restauró. Paredes limpias, ventanas nuevas. No para vivir allí, sino para recordar lo que superaron. En una repisa, una foto. Lucas abrazando a su madre. Detrás, Jake con los brazos extendidos sobre ambos. Escrita a mano, una nota sencilla. Gracias, señor. Usted nos devolvió el sol.